Buenos días, hermanos. Vamos a tener la siguiente cuestión de la suficiencia de las escrituras. Le voy a pedir a un hermano voluntario que sea quien haga una oración para elevar nuestro espíritu al entendimiento. ¿Alguien que, hermano? ¿Alguien que guste orar, por favor? Amén. Pues el tema es suficiencia de las escrituras. Suficiencia de las escrituras. Como dije, suficiencia de las escrituras. Para entender las escrituras se tiene que analizar qué estamos buscando. Nos hemos preguntado muchas veces eso, ¿no? ¿Qué buscamos en la Biblia? La Real Academia define suficiencia como capacidad, porque luego nos queremos volver bien teólogos y en la manera personal no me agrada eso. Y, y, y lo hacemos más difícil. Entonces, suficiencia es capacidad. Suficiencia, competencia o habilidad para realizar algo, cualidad de lo bastante, presunción de la habilidad, de la utilidad o del valor propio. ¿Y escrituras qué es? Llamado así a la colección de cartas y escritos de personajes allegados a guardar los mandamientos de Dios, así se le llama a la palabra de Dios. Uh-huh. Por lo tanto, la capacidad de la palabra de Dios revelada a los humanos. Entonces, si no queremos sentirnos muy teólogos de suficiencia de las escrituras, ¿no? Y hasta con traje nos ponemos y suficiencia de las escrituras. En español, la capacidad de la palabra de Dios revelada a los humanos. Y vamos a ver que por qué los inconversos o las personas comunes lo entienden de la siguiente manera. Un comentario de Alejandra Imaginario, especialista en artes, literatura e historia cultural, menciona que la Biblia es una colección o recompilación de libros sagrados que contienen las historias, doctrinas, códigos y tradiciones que orientan a los cristianos con base a la tradición judía, o sea, el Antiguo Testamento, y el anuncio del Evangelio, o sea, el Nuevo Testamento. Así lo definen y lo entienden personas seculares. Y yo creo que hasta lo definieron bien. Luego le preguntamos aquí, ¿qué es la Biblia? Y no sabemos, ¿verdad? Bueno, al menos la gran cantidad de los cristianos sabe que la Biblia fue escrita por ¿cuántos hombres? 40 hombres. Ajá. En un periodo de ¿cuántos años? De 1600 años. Génesis en el año 1445 a.C. y Apocalipsis entre los años 90 y 96 después de Cristo. También los cristianos saben que las escribió en 3 lenguajes. ¿En cuál? Hebreo, arameo y griego. Y yo cuando estaba chiquito dije, ¿y español? Porque la leía en español, ¿verdad? Pero no, el original fue hebreo, arameo y griego. ¿Y de dónde tuvo su nombre? De latín,
Biblia, sacara, de la palabra griega biblion, que significa rollo, pergamino o libro, y de la expresión griega taba biblia tabagia, que su significado es libros sagrados. Hasta ahí vamos bien como introducción. Sí, ¿verdad? Estamos haciendo una recopilación de lo que es la Biblia. Los cristianos, esta Biblia se divide en dos bloques. ¿El qué? El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento, Tanakh, y se averió al carro si no iba a cargar. Mi plan era cargar mis libros, unos 6 libros, para mostrarles el Tanakh de los judíos y la Septuaginta para los griegos. Tanakh, ajá, Tanakh para los judíos, con, con J. Y Septuaginta para los griegos. Es considerada para los cristianos como la historia de la creación. Comprende las historias relacionadas con la creación del mundo y los acontecimientos del pueblo hebreo hasta el año 445 antes de Cristo aproximadamente. O sea, nuestro Antiguo Testamento. Existen dos versiones del Antiguo Testamento, los cuales circulaban en los tiempos de Jesús y de los apóstoles. Entonces Jesús estudió el Antiguo Testamento, pero había dos versiones. Ya ven que los humanos nunca se ponen de acuerdo, ¿verdad? Y dicen que su Biblia es la mera mera y no sé qué. Aquí en nuestra congregación practicamos el uso de la Biblia Reina Valera, en la traducción Reina Valera, la traducción Nueva Biblia de las Américas. ¿Y quién trae a otra? Nueva traducción viviente. Y así también el Antiguo Testamento, en aquellos tiempos de Jesús estaban dos versiones. El canon hebreo o canon palestinense, escrito en hebreo, conformado por 39 libros. Esta versión excluye los libros llamados deuterocanónicos. Y la otra versión era el canon alejandrino, versión de los 70 o la Biblia Septuaginta. Esta versión fue escrita en griego, contiene el canon hebreo y además los libros deuterocanónicos llamados apócrifos por la traducción protestantes, tales como Tobías, Judith, primero y segundo libro de Macabeos, Sabiduría, Eclesiástico y Baruch. Entonces la pregunta es, ¿qué libro estudió Jesús? No sé, no se los puedo contestar. Pero hay que llenarnos de interrogantes. El fin es que había dos y en su sabiduría, pues la comunión con el Padre, pues le daba la certeza de lo que él estudiaba, ¿no? Y ellos, las madres se encargaban de darles la enseñanza a los hijos y no todos tenían la posibilidad para tener copias, entonces todo era oral también. Ambos cánones difieren en orden, la repartición y los títulos de los libros. La Iglesia Católica y Ortodoxa reconocen el canon alejandrino o versiones de las 70. La Iglesia Protestante o de inspiración luterana usan el canon hebreo o canon palestinense. Por su parte, la Iglesia copta adquiere otros libros como el libro de Enoch y los libros de los jubileos. Hay muchos, hay muchos libros. En un concilio, pues dijeron, vamos a ponernos de acuerdo qué libros van a ser buenos y agruparon esos libros. Así en el antiguo y apenas otro concilio reciente, donde de ahí se denota la que ahorita estamos estudiando, la Biblia que ahorita estamos estudiando. Por lo tanto, el Nuevo Testamento contiene ¿cuántos libros? 27, Es considerado por los cristianos como la historia de la salvación y en él incluyen los evangelios que representan la vida, las enseñanzas de Jesucristo. Estamos hablando del Nuevo Testamento. Estos abarcan los acontecimientos durante su vida y su mensaje y muerte y su resurrección de Jesucristo.
Y ahí Mateo, Lucas, Juan, es cada escrito a su versión de ellos, ¿verdad? Por eso hay pasajes paralelos. Entonces te cuentan la historia y a algunos se le faltó algo y te vas al otro libro y ahí está lo que le faltó y te lees los evangelios y creas tu propia historia, ¿no? Además, el Nuevo Testamento contiene la narración de los hechos de los apóstoles, que cuenta el nacimiento de la iglesia primitiva, las cartas pastorales de los primeros líderes cristianos y el libro profético de Apocalipsis. Entonces ya nos quedó claro, no estamos como introducción, lo de la Biblia. La misma Biblia hace referencia a escrituras externas también inspiradas y la historia para entender la Biblia. Pero para llegar a la capacidad de las escrituras, o sea, la suficiencia de las escrituras, vamos a dejar en claro que es desde Génesis hasta Apocalipsis y que no es esto. No es el todo y no todo está en la Biblia, aunque suene descabellado. Ajá. Aquí, gracias a Dios, hicieron unos hombres un compilado, pero no es todo y no todo está aquí. ¿Cómo está eso? Ahorita lo vamos a entender. Y que esta Biblia no convierta al pecador. ¿Cómo ven esa frase? ¿Cuántas Biblias? Todos traemos Biblia, ¿verdad? Si ahorita nos vamos a la gasolinera y le damos nuestra Biblia, el que lo va a recibir ya se convirtió. ¿Y cuántas veces en nuestros compañeros de trabajo hasta se jactan? Ya leí 5 veces la Biblia, ya me ganó, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no se convierten si ya la leyeron 5 veces? Ajá. Porque no la creen, ¿no? Ahorita vamos a contestar eso. Entonces, así literalmente no convierte al pecador. ¿Mm? No tienen las normas organizacionales ni de liderazgo ni de programación de la iglesia. A ver, díganme una cita, ¿cómo van a ser las bancas? A ver, díganme una cita, ¿qué ritmo van a ocupar? Uh-huh. No contienen las normas organizacionales ni de liderazgo ni de la programación de la iglesia. Bueno, ahorita vamos a responder esto. Eso es lo que en primera instancia, la capacidad de las escrituras es lo que es. Vamos empezando. Ahora sí, vámonos a Números 21:14. Números 21:14. Si nos apoyas con el texto en la pantalla, Hasen. A ver si. Y hay un hecho, por eso luego cuando estábamos dando las clases del Génesis, pues les contaba otras historias, ¿no? Porque es necesario referenciar a ello para poder entenderlas. ¿Qué dice a todos juntos? Dice, por tanto, la pregunta es, ¿quién tiene de ustedes el libro de las batallas de Jehová? ¿Nadie, nadie lo tiene en su casa? ¿Sí? ¿Y qué dicen en ese libro? De lo que hizo en el Mar Rojo. Ajá. Entonces sería bueno y oportuno hacernos de esa literatura para saber esa situación, ¿sí? El libro de las batallas de Jehová, como referencia en el portal de Bibliatodo, es posible que fuera una colección de poemas épicos y relatos históricos y que sirva de fuente a algunos de los escritos del Antiguo Testamento. Y por eso las preguntas incrédulas de que, ¿cómo todos los animales de la tierra van a entrar en un arca? Si no ves el elefante, ¿qué tamaño tiene? ¿Y la jirafa? Pero si te vas a esos libros, te hace referencia que entraron en su edad cachorro. Entonces ya me cuadra que en todos, si hacemos la suma de volumen de todos los cachorros de la tierra, entonces sí cabe la posibilidad que el león no se coma a quién, porque estaban en etapa cachorra.
Ajá, ok. Vamos al Josué 10:13. Josué 10:13. ¿Qué dice Josué 10:13? ¿Alguien que lo lea de fuerte dice? Pregunta, ¿quién tiene en su casa el libro de Jacer? Yo. Porque nos da la clase usted. Ajá. Como referencia en Amazon de este año, hace referencia así también como conocido libro del justo o de Yazar. Incluye los primeros relatos bíblicos, en general la presente paralela de los eventos del Pentateuco, comprendiendo entre la creación de los seres humanos y los últimos días de Josué. Se refiere a varias veces el libro de la ley del Señor, los primeros 5 libros de la Biblia, y se menciona directamente en el Antiguo Testamento en 2 ocasiones, en Josué 10:13 y en segundo libro de Samuel 1:18, y en el Nuevo Testamento en segundo Timoteo 3:8. Es posible concluir que Pablo había leído el libro del justo, pues sabía el pasaje del libro del justo, capítulo 79, versículo 23. Es importante destacar que la cronología de los hechos narrados en el libro de Yasser está en armonía con otras fuentes históricas fiables como el Talmud y el Seher Olam Rabbah, libro de las fechas de los judíos. Así también la menor comprensión de los relatos bíblicos es el viaje del patriarca Jacob y su encuentro con Esaú al volver a la tierra de Canaán. Ujú. Entonces, si la misma Biblia te está diciendo que hay otras fuentes, que esas fuentes son de carácter informativo e histórico, pues es bueno utilizarlas para darle la interpretación adecuada a esas historias bíblicas. Y como dice en 2 Timoteo 3:8, que Pablo lo cita. Entonces, acuérdense que el Nuevo Testamento apenas se hizo después de los apóstoles, entonces ellos estudiaban los anteriores. Ajá. Vamos a Primera de Crónicas 29:29. Vamos, dos más que no están aquí. ¿Y por qué no nos los ponen? Ujú. Seguían fines políticos, fines militares. ¿Por qué no los incluyeron? ¿Por qué el que tenía la razón no se aventó de valor y dijo, a ver, aquí meten a estos libros porque esto y esto? Ujú. A lo mejor en el concilio ganaban los que no conocían y votaron así. Ajá. Primera de Crónicas 29:29. Y ahí menciona otros 3 libros, ¿verdad? Y no los tenemos en casa. Ujú. Los libros de las crónicas de Samuel Viviente, de Crónicas, profeta de Natán y de Gad. Colosenses 4, es todo el capítulo. Comentaristas indican que en 1 Corintios no es la primera carta, sino la segunda, y posiblemente haya una cuarta. Entonces nosotros, nuestra Biblia decimos 1 Crónicas, pero algunos en su postura dicen que no es la primera, que fue la segunda. Ajá. Entonces, eso es, está también Juan 20, segundo de Juan, tercera de Juan, y ahorita les voy a mencionar otros.
Se han encontrado otros que en la historia, que es uno que se llama Di- Didaje, también conocido como las enseñanzas de los 12 apóstoles o enseñanzas del Señor en las naciones del medio de los 12 apóstoles. Ese es un libro, Didaje, donde escribe las pautas y ahí sí las cosas que se programaban de la iglesia primitiva. Ujú. La ideal para indagar sobre la fe se escribió en la segunda mitad del siglo I, poco antes de la destrucción del templo en los años 70 después de Cristo, escrito por los llamados didaquitas a partir de materiales literarios judíos y cristianos preexistentes, encontrado en 1873, pero publicado en 1833. Or, está la ordenanza de la iglesia de Antioquía, además contiene las primeras instrucciones del bautismo y de la Eucaristía. Por poco es agregado al canon bíblico, pero al fin de cuentas no se agregó. ¿Por qué será? ¿Que no les convenía a los pastores de ahí que estuviera o qué? Ok. La carta de Bernabé, ujú, las oraciones judías, este, lidiar, las oraciones judías Amida, manual de disciplina de esencias Keram, el libro de Enoch, ujú, muy crítico el libro de Enoch, de contenido apocalíptico, en lugar que te leas las historias de Crepúsculo y esas cosas, pues hay que buscar el libro de Enoch, ahí habla de ángeles, ajá, la obra religiosa judía atribuida a la tradición de Enoch, el bisabuelo de Noé, aunque los eruditos modernos estimulan que las secciones más antiguas, principalmente el libro de los vigilantes, también llamado así, fueron en el año 300 antes de Cristo, y la última parte de las parábolas probablemente en el primer siglo antes de Cristo. Ujú. Contiene la descripción muy dramática de cómo un grupo de ángeles llamados vigilantes pecaron con sus protegidos los humanos y fueron castigados por Dios. El interés por el libro ha aumentado últimamente ya que la historia presenta parece estar de acuerdo con las otras tradiciones de existencia en otras razas observado llamadas observadores, o sea, extraterrestres y esas cosas. Ajá. El libro de los jubileos es una obra hebrea perteneciente en los siglos I y II de nuestra era. Forma parte de la literatura canónica de la Iglesia Ortodoxa Etíope, aunque para el resto de las comunidades cristianas forma parte de los libros pseudo eh, pseudoepígrafos. Su objetivo aparentemente la defensa del establecimiento del calendario antiguo a diferencia del calendario judío impuesto por las sectas como los fariseos. Dentro de los escritos que guardan y ocultan sus comunidades esenciales en Carum se encuentran diferentes fragmentos de este libro, dejándolos al descubrir que no tienen un autor, sino varios. Ese es un otro libro, el libro de los jubileos. El otro muy sonado por la comunidad mesiánica, el Zohar, el libro del esplendor escrito por Simón Bar Joach, fue un rabino que vivió en Galilea, actualmente Israel, durante la época denominada romana y después de la destrucción del segundo templo de Jerusalén. Sitúa su vida entre el siglo I y II de nuestra era. Murió probablemente en Merón, un 18 de Ayar del calendario hebreo. Hoy en día está considerado como un santo por algunas comunidades judías y también por los cabalistas. Es un comentario interpretativo de la Torá. Las tablas de la Esmeralda de Toms el Atlante. Este habla de una de las historias de la Atlántida. Ajá. En fin, existen muchos hermanos. Ajá. Aquí a la Biblia, a diferencia de la Biblia, que dan no soporte, sino que son paralelos. Ajá.
Se debe tener un análisis del contenido que tiene cada libro, pues los que son paralelos en la historia y en el propósito de la salvación pueden ser considerados de la capacidad de la palabra de Dios a la humanidad, o sea, pueden ser considerados de la suficiencia de las escrituras. Pero cuidado, no todos los libros son así, como el libro del Mormón. ¿Han escuchado de él? ¿Se lo han presentado? Uh-huh. En un pasaje del libro del Mormón, Enseñanza de la Biblia y un libro del Mormón, dicen ellos que trabajan juntos. Está grande la introducción, pero copié algunos de su portal, donde dice que el libro del Mormón y la Biblia trabajan juntos. En Mormón capítulo 7, versículo 8 y 9 dice: por tanto, asois al Evangelio de Cristo, que no solo estos anales os será presentado, sino que también los anales que llegarán de los judíos de los gentiles, anales que vendrán de los gentiles a vosotros, porque aquí se escriben estos, el libro del Mormón, con el fin de que creáis en aquellos, la Biblia, y que creáis en aquellos que también creéis en estos, y así creéis en estos, sabéis conciertemente a vuestros padres y también a vuestras obras maravillosas que ejecutaron en ellos con el poder de Dios. Y también los creyentes de la luz del mundo dicen que todavía en nuestros tiempos hay apóstoles y estos apóstoles pueden escribir y es palabra de Dios. O sea que cuidado, los podemos consultar, los podemos leer, pero a la luz de la palabra, quien no se cumpla con el propósito de la salvación, no son la suficiencia de las escrituras. Entonces, hermano, ¿sí es la Biblia o no es la Biblia? ¿Algún comentario hasta aquí? Así que los libros que escribirán no se alcanzarían las bibliotecas para guardar toda esta información. Lo que se debe además aprender es que existen muchos libros, pero nada se lleva a la práctica. Por sí solo se tiene ni un gramo de poder si la persona no empieza a leer. Ajá. Es así como se puede entender la lectura de las escrituras en tres niveles. Y aquí vamos a contestar a las frases que dijimos que la Biblia no evangeliza, o sea, no convence al pecador. Número 1, lectura llana. La suficiencia de la escritura la podemos también entender así de estos tres niveles. La lectura llana. ¿Qué es la lectura llana? Ya les los mencioné. Alguien que participe. Tenle corrido, ¿qué más? Superficial, simple. La lectura llana, esta lectura es realizada por todas las edades, pero no hay comprensión, es más literal, no hay obra del espíritu para su entendimiento, no tiene fin de escudriñar. Por ello los inconversos no pasan al siguiente nivel de la escritura y la leen 5 o 10 veces. Esa es la lectura llana. Ahora cuando hacemos la lectura congregacional, nos preguntamos, dice el hermano, despacio para que entendamos y sintamos la palabra, ¿no? Porque si no caemos en la lectura llana. Y en los salmos hay una palabrita que se llama selat, que hacían una pausa y se meditaba. Ahora en la música, esa la ocupan como una pausa de silencio, pero su fin era de meditar. ¿Y por qué los salmos no se leían, se cantaban? Como que el sacerdote entona en misa. Así eran los santos, los salmos. Entonces, primer nivel, lectura llana. Segundo nivel, lectura de indagación. Aquí es donde los ateos, los que cuestionan, los que les voy a poner un pie, es la lectura que utilizan.
Los principales lectores son aquellos que buscan las respuestas a sus dudas, acomodan los textos según su razonamiento humano, afectados por su intelecto y contexto social en su espacio de tiempo. Pues si será lícito el matrimonio entre sexos iguales. Eh, el aborto. La droga. Eso es lo que hacen la lectura de indagación. La consecuencia de ellos es proteger y refutar y declinar y conservar las doctrinas humanas en el margen de la ideología eclesial. Es esta lectura participan los primeros conversos y el Espíritu Santo puede o no ayudar comúnmente a estudiar, es estudiada válgame, por alumnos de seminarios, discipulados, pastores inclinados, laicos en proceso de regeneración, la lectura de indagación. Entonces decimos, a ver, ¿dónde dice diezmo? Y empezamos a buscar todos los versículos de diezmo, ¿verdad? Y lo queremos buscar a nuestra manera. Es el segundo nivel, donde ya hacemos pausas, ya, pero aún así, en el favor del Espíritu puede o no puede ayudar, según el propósito que tengas. El tercer nivel, lectura de revelación del misterio. ¿Qué dice Jeremías? ¿Qué? Hasta no lo sabemos. ¿Jeremías qué? ¿Cuál es la cita? 33. Clama a mí. Lectura por revelación del misterio. Es una frase final de la lectura, pero no la última según la voluntad de Dios. Aquí el Espíritu Santo obra en su totalidad. Principalmente son pastores afianzados a la obra del Espíritu. La sana doctrina, judíos eruditos de las escrituras, comentaristas bíblicos. Es aquí donde ya entonces comprendo por qué el Antiguo Testamento dice eso y por qué en el Nuevo está acá. Ahora sí me da clic. Y no estoy buscando un tema, no voy a predicar, que hoy voy a predicar de la fidelidad. Y voy a buscar todos los versículos de la fidelidad y hago mi bosquejo. Eso es el nivel 2, pero ya el nivel 3, lectura por revelación del misterio, ya es más profundo. Ya es donde hasta se da el auge de palabra por palabra, versículo por versículo. Ya tengo conocimiento del español correcto, los conectores, los pronombres y todo ello, ¿no? Para entender. Y ya entonces me adentro a estudiar la lengua hebrea, griega, para para entender el significado original. Por lo que no todos los ministros, pastores o los que tienen un puesto para dar la palabra entienden y atienden a la suficiencia, o sea, la capacidad de la palabra expuesta al creyente. Vamos a ponernos de pie y vamos a leer Lucas 16. Vamos a ponernos todos de pie. Vamos a leer Lucas 16. Versículos bueno, vamos a hacer un ejemplo, hermanos. Lucas 16. El título en la Reina Valera dice Parábola del mayordomo fiel. ¿Están de acuerdo? Infiel. Ahora vamos a leer versículos 14 al 16. Despacio. Dice, oigan bien todas las cosas usuales.
La ley de los profetas eran hasta Juan. Entonces el reino de Dios es anunciado y todos se anuncian. Ok, hasta ahí, hermanos. Tomen asiento. En el 14 y en el 15, ¿quién está hablando? Jesús les está hablando a quiénes. Oigan también todas estas cosas los fariseos, que eran ávaros y burladores de él. Los fariseos sabían de A a Z, de a alfa a todo la Biblia. ¿Qué nivel de lectura practicaban ellos? El 2. Ajá. Ellos pasaban el nivel llano de todos. Ellos eran el nivel 2. Ujú. Pero su forma de ser era avaro. ¿Cómo son los ávaros? Ajá. ¿Se burlaban de quién? De Jesús. Entonces Jesús les dijo: vosotros sois los que os juzgáis a vosotros mismos, ajá, delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abundancia. O sea, lo correcto para ustedes, para Dios no es. Y aquí viene una clave en la cual ustedes pueden sustentar de que aunque Abner haga un comentario de Génesis, lo publique, no es ley, es un comentario. Ujú. Aunque el libro del Mormón apenas escribió, es un comentario, pero no es capacidad de Dios. ¿Hasta cuándo la ley y los profetas se paró? ¿Se terminó? Ahí está en el 16. La ley y los profetas eran hasta Juan. ¿Qué Juan? Juan el Bautista. Hasta ahí, hasta ahí se acabó la profecía del Mesías. Hasta ahí la ley o el propósito de la ley, porque ya venía Jesús. Ajá. Y entonces desde Juan para acá, ¿qué dice? Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Ujú. Y todos le quieren aumentar con nuevos libros, con nuevas prédicas, con nuevas doctrinas, pero ese era el propósito. Y dice en un lenguaje coloquial, pues ¿para qué se cansan? Si ahí ya está, lo dicho. Lean todos juntos el 17, pero más fácil es... Ujú. Más fácil es que se desaparezca, que termine el cielo y la tierra, que lo que estaba escrito se cambiara, ¿verdad? O sea que lo que hay hasta Juan hacia allá, hay un alto porcentaje, si se encuentra un manuscrito, de que fue palabra, hoy es palabra de capacidad con Dios. Por eso su servidor, sí, referencia al libro de Jacer y busco algunos otros libros más para que me den intelecto en cuanto a comprender los pasajes que vienen resumidos. Y les decía yo en la clase, del versículo tal al tal fueron tantos años, aunque lo leemos así corridito, pero no sabemos que en esos dos versículos pasaron 100 años. ¿Y qué se vivió en esos 100 años? Y por eso malentienden que Jacob es un usurpador, y que y muchas en la semana he estado explorando un poco de prédicas y digo, no, pues esos pastores quisiera tener su correo, su teléfono para decirles que se pongan a estudiar, porque así no es Jacob. Jacob, algunos tenemos la postura de que fue uno de los que llegó al límite de cumplir los 313 preceptos. Ellos dicen que nadie. En fin, eso nos los da la escritura. Y por eso, ¿cómo vamos a conocer cuál es la voluntad de Dios o la capacidad de Dios? Es leyendo todo, pero en el nivel número 3. No llano, no por indagación para defender mi postura, sino el misterio. Ujú.
Entonces, cuando yo me afrente con otra doctrina, entonces voy a saber qué es bien y qué es mal. Ahora, y así somos. Desde ese pasaje, desde ese tiempo, quisiera yo tener la fecha, el lugar, pero la condición del hombre es la misma. Y vamos a leer, vamos a ponernos de pie para que no nos cause esto. Nos ponemos de pie y vamos a leer del 19 al 31 y van a ver que es la misma condición del hombre actual. El 18 lo omitimos porque era un acto en que vivían los fariseos. Tenían ya otras señoras. Y se excusaban en cambiar la palabra y acomodarla. Y fue un punto de los muchos que Jesús les tocó. Se los leo nada más. Todo el que repudia a su mujer y se casa con otra adultera, y el que se casa con la repudiada del marido adultera. Era una de las condiciones que al grado de que cambiaban la situación para que se allegaran a otras mujeres. Y ese fue uno. Y ya después viene una historia del rico y Lázaro. Lo leemos todos juntos. Dice, había un hombre rico que se vestía de púrpura y vino y hacía banquetes con las ideas. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y aislaba saciarse migajas ella ante la mesa del rico, y aún los perros le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y el Hades alzó los ojos estando en tormenta y vio a lo lejos a los santos, ¿no? Entonces dijo, Padre, tiene misericordia de Dios, de menos Lázaro, que yo le tengo de su muero, y refresque mi lengua, porque soy atormentado de lágrimas. Pero Abraham le dijo, acuérdate que recibiste bienes en tu vida, y Lázaro también tu males, pero ahora es consolado aquí, y tú atormentado. Además de todo esto, es gran puesta entre los hombres y vosotros, de manera que quisiese pasar de aquí a vosotros, no puede, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo, te ruego pues, padre, que me envíes a casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que testifiques, a fin de que no vengan a ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Y entonces dijo, no, padre Abraham, porque si alguno fuere de ellos entre los muertos, y se admitirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque no se levante de los muertos. Tomen sus asientos. ¿Ya vieron? Aquí está la capacidad de Dios para nosotros. Y teniéndola, aún así, no creemos, ¿verdad? Y ahí lo hace físicamente. Que moje, no, que no. Que, que se levante. Es una frase, no así. Que se levante la hermana Midre, que yo no sé dónde quedó. Ajá. Y que testifique. La gente de San Miguel no va a creer. Que se levante el pastor Moisés, que lo tenemos acá, en el Camposanto, y la gente no va a creer. Si teniendo a los que están ahorita los pastores y teniendo la misma palabra, no creemos. Ahora, todas estas cosas oigan los fariseos, que eran amigos del dinero, y se burlaban de Jesús. Y él les dijo, vosotros pretendéis pasar por gente de bien delante de los demás, pero Dios sabe que hay en nuestro corazón,
y aquello que la gente juzga valioso, para Dios es solo basura. La ley de Moisés y las enseñanzas de los profetas estuvieron plena vigencia hasta que vino Juan el Bautista. Desde entonces se anuncia el reino de Dios y todos se oponen con violencia a él. Más fácil es que deje de existir el cielo y la tierra que se pierda una coma de la ley. Ujú. Y aquí después pues viene esto, ¿no? Se los voy a leer igual bueno, lo leímos. Aquí el propósito de Jesús expone que los teólogos de ese tiempo realizaban cosas a su manera sin cumplir y cambiar las cosas al grado de tomar otras esposas, y que todo se destruía ante lo que fue eh, y dijo Dios hasta Juan, se cambia o se desaparecía. La pregunta ahora es, ¿la capacidad de las escrituras, o sea, la suficiencia de las escrituras, en la vida integral de la persona, dónde se efectúa? Supongamos que la divinidad nos diga, esto es, esto es la palabra. Si quieren escuchar a Dios, esto es la palabra. La pregunta es, ¿dónde se efectúa ese cambio integral? Ujú. Ese cambio de vida, ¿se efectúa solo por tenerla ahí en la repisa de nuestra casa? No, ¿verdad? Se efectúa por el calendario que les ponemos de enero a diciembre de leerla en un año. No. Un pastor en una prédica decía, ¿saben qué? Hoy les voy a predicar la prédica más grande, pequeña, buena, como lo quieran ver. Dios es amor. Órale, terminó la prédica, váyanse. Y aplicarlo, ¿no? Muchas veces exponemos 1 hora, 2 horas, o 10 minutos, 30 minutos, pero, pero la capacidad de la escritura en la vida integral, ¿dónde se efectúa? ¿Dónde se efectúa? La Biblia menciona una tribu que son los levitas, quienes guardaban todo lo referente al santuario y a qué más, al ministrar, el orden del culto. Y en nuestro tiempo habrá levitas. Vamos a ponerlo en un auge local. ¿Quién será nuestro levita? ¿Quién nos dirá qué palabra es de Dios y qué no palabra es de Dios? Ahora, nosotros como cristianos, nuestro deber es buscar la voz de nuestro pastor, ¿verdad? ¿Y dónde la encontramos? Pues en la Biblia. Si bien dijeron, no tienen los demás libros, no tienen el libro de Jacer, de las batallas de Jehová, etcétera, etcétera, etcétera. Pero tienen esto. ¿Mm? Al menos cada miembro de su hogar tiene una Biblia. La pregunta es, ¿acudimos a ella? No de forma llana, no de forma de misterio, sino buscamos el misterio, la revelación que Dios nos da en ella. Por eso leemos un capítulo en el 2008, cuando yo tenía una deuda, y ahorita en el 2023 vuelvo a leer me da una respuesta, en el 2023 vuelvo a leer el capítulo y me da otro mensaje. Es donde entonces vemos que la Biblia es viva, ¿no? Como lo misma dice. Y podríamos decir, y vamos a la segunda parte, ¿no? Podríamos decir muchas citas, pero ¿de qué nos sirve sacar y sacar las citas? Si la capacidad, si la suficiencia no se activa en nuestra vida. Entonces, la doctrina de la suficiencia es la doctrina que vive el cristiano cuando obedece y actúa acorde a la palabra. Porque las podemos tener todas aquí, ¿no? ¿Dónde está sola escritura? Está allá atrás, sola escritura. Y ahí está como letrero. Pero si la iglesia carece de actuarla, de ejercerla, en vano también está esa doctrina. Ahora,
Un punto muy importante es que existen los levitas. Cuando estudiaba y hacía el bosquejo, entonces entendí la importancia de nuestro pastor, de tener como congregacional una figura de pastor. Somos nosotros paralelamente una tribu, como cuando fueron las 12 tribus, ¿verdad? Y les repartieron tierras, tú de esta área, tú al sur, tú al norte, etcétera. Pero a una tribu no se le repartió nada. ¿Y cómo diría el hijo? Oye, papá, ¿ya viste que el tío no nos dio nada? ¿Y qué vamos a comer? ¿Qué vamos a vivir? Y ellos les tocó cerca del río, pueden hacer invernaderos, plantar. Ellos les tocó cerca del peñasco, pueden labrar esculturas de piedra. Y nosotros nada. Ah, pues una tribu que se llama Leví iba a estar un porcentaje en cada una de ciudades levitas, iba a estar en cada uno de ellos para que guardaran la palabra de Dios, para que iban a hacer su escritura viva de ellos. Ujú. Y ellos les iban a sustentar y de ahí se derivan pues las primicias, los diezmos, etcétera. Y ellos no iban a tener una herencia terrenal, sino una herencia espiritual, y iban a custodiar que en la tribu donde estuvieran, porque se intercambiaban, navegaban, viajaban entre las tribus, eran los pastores, que la gente acudiera a ellos para el lado espiritual, para guiarse. Y entonces yo hacía esa reflexión personalmente, como nuestra iglesia, necesitamos el pastorado, un pastorado donde nos esté exhortando, explicando los versículos y que nos guíe, ¿no? Y nosotros somos esa tribu a la que les tocó heredad, que tenemos que apoyar, sustentar a ese, porque él, su fin solamente es adentrarse y hacernos más digerir la palabra de Dios. Entonces así, en ese enfoque, ahora sí les pido que saquen su confesión. Ajá. Algunos pastores en aquel tiempo, en 1689, les fueron atacados, quizá fueron cuestionados, que ustedes qué creen y de dónde vienen y no sé qué, e hicieron 32 apartados y escribieron, ujú, y escribieron esto. Ujú. Y en casa lo podemos leer. Aquí vamos a hacerlo de manera general porque la iglesia tratamos de tener esa identidad y estamos acoplándonos a la identidad de la Confesión Bautista de Fe de 1689, donde su primer punto dice de las Sagradas Escrituras. Y aquí vienen los versículos. Me gustó esta también en lo personal porque hay otras declaraciones de fe que dicen las Sagradas Escrituras y luego te ponen las notas para refutarte, para en su nivel de indagación te hagan ver este, que eso es lo correcto. Y aquí en esta versión impresa te dan el contexto a tu lenguaje coloquial y después te dan tus citas para que estudies, ¿no? Y ahí vamos. Entonces, ¿quién puede leer el punto número 1 de las Sagradas Escrituras? Fuerte, las Sagradas Escrituras. Fuerte, ¿quién lo lee? ¿No lo trajeron? Les dije, les mandé un mensajito.
Ujú. Esta es la declaración y en resumen nos está diciendo que Dios en su infinito poder dio muchos, permitió que se escribieran muchas rollos, pergaminos. Y aquí hay un concentrado y te dice las citas, ¿no? En casa los leemos bien, pero dice, este es suficiente. ¿Para qué? Para su conocimiento, para la fe, para la obediencia de nosotros. Y que en diferentes tiempos se va a sustentar para también proteger y estar seguros de la iglesia contra corrupción de la carne, contra lo que quieran meter de otras corrientes. Pero no es capaz, no es suficiente si nosotros como congregantes no la leemos. Ya muchos lo escribieron, ya muchos lo traducieron, ya muchos lo comentaron, pero si como persona, como miembro, no lo pongo yo en práctica, no lo leo, pues no me va a servir y por eso después vienen las corrupciones doctrinales y la malicia de Satanás. Uh-huh. 2. Bajo el nombre de Sagradas Escrituras o Palabra de Dios escrita están incluidos los libros del Antiguo y Nuevo Testamento, los que les dije en la introducción. Y aquí viene Génesis, Éxodo, todo ello, ¿no? Todos los que tenemos en la Reina Valera. Aunque en lo personal, para dar una buena prédica, pues hago referencia a los libros apócrifos, para tener referencia. ¿Mm? Para afianzarme más en lo que es correcto. Y aquí están. No viene el libro de Macabeos, ¿verdad? Porque no vendrá. Y los mesiánicos celebran la Hanukkah y no está escrito ahí. Está mencionado. Entonces, si no conocemos nuestros inicios, pues ¿cómo podemos defender? Todos ellos fueron dados por inspiración de Dios para hacer la regla de fe y de vida. Y ahí viene la cita. Y pueden encontrar en internet muchas prédicas de la suficiencia de Dios basadas en segunda de Timoteo 3, donde le dice a Timoteo que se afiance de la palabra y citan ese texto donde dice que tu palabra es ¿qué? Verdad. Uh-huh. Pero pasemos, el objetivo de esta prédica, hermanos, es que no quedemos en el modo teórico y nos impulsemos a leerla para que si solamente un versículo haga eco en nuestro corazón, pero que lo haga real. Uh-huh. Número 3. Los libros comúnmente llamados apócrifos, no siendo de inspiración divina, ¿por qué no pueden ser siendo de inspiración divina? Porque casi cuentan puras batallas, historia. Uh-huh. Y porque no en 2, 3, 4, 5 capítulos de ese libro no dan el auge a la salvación, que Jesucristo viene, que hay un Mesías. Por eso les dijeron que no eran de inspiración divina. Pero es necesario leerla para saber por qué Abraham fue a rescatar a Lot. ¿Quiénes eran esos reinos? Uh-huh. No forma parte del canon o regla de la escritura y por lo tanto no tienen autoridad de la Iglesia de Dios y deben ser aceptadas únicamente excepto de la misma manera que los otros escritos humanos. Aquí en lo personal pues se difiere un poquito, ¿no? Pero en forma general así es. Uh-huh. La autoridad de las Sagradas Escrituras por la que se debe ser creída no depende del testimonio de el pastor, del miembro, del tesorero, del diácono o de la Iglesia de las Gracias o de las iglesias bautistas, sino enteramente de Dios, quien es la verdad misma, el autor de ella. Por lo tanto, se debe de ser recibida porque es palabra de Dios. Yo de reglajo allá, cuando llegaban a pagar los niños, ¿verdad, maestra? ¿Cómo te llamas? Y me decían su nombre y luego les digo, ¿qué significa? ¿Verdad? Y siempre les hago así. Y luego me dicen, ¿y es bíblico? Le digo, ¿Satanás es bíblico? ¿Viene en la Biblia? Y es el propósito, es saberlo.
Este 5. El testimonio de la Iglesia de Dios puede moverse e inducirnos a tener una alta y revelante estima en las Sagradas Escrituras. Por eso algunos somos muy celosos. Por eso algunos dicen, no, yo ni rayo mi Biblia, porque es palabra de Dios, ¿verdad? Y a otros sí las rayamos, porque es cuando ya pues uno está estudiando, ¿no? Le querían enseñar unas notas, pero de colores, eso. Eso depende del margen que te dé el Espíritu Santo para las escrituras. El carácter celestial del contenido, la eficiencia de la doctrina, la majestad del estilo, la armonía de todas las partes, el fin de que se propone alcanzar con todo su conjunto, que es el del dar gloria a Dios. Y aquí está la declaración, hermanos. ¿Qué podemos llegar en conclusión? Y van a estudiar en casa del- de los puntos del 1 al 10. Pero ¿qué me pueden decir de la doctrina de la suficiencia de Dios? Que se las puse en español, la doctrina de la capacidad de Dios. ¿Qué podemos decir? La Biblia, nada más por dársela, ir allá al jardín, ya convence al pecador, ¿no? Aquí está escrito todo, sí, ¿verdad? Quizá hay otros libros de referencia, pero hasta que no el Espíritu Santo obre y nos dé el entendimiento, apenas se va a aprender la luz, el conocimiento. Y hasta que no amemos al prójimo, que ya lo leímos miles de veces en nuestra vida, no va a pasar eso, ¿no? Y reconozcamos, pues, el fin de esto es para que sepamos que somos pecadores, que Jesús vino a morir por nuestros pecados. Y hasta que no lo reconozcamos, pues queda en el obsoleto. La Biblia es suficiente, es capaz de hacer el cambio con un arrepentimiento genuino. Ujú. ¿Algún comentario? Entonces, si llega otra doctrina y dice, ay, es que ustedes manejan esto y no, nosotros manejamos el libro del Mormón. Ujú. Nuestro apóstol acaba de hacer su edición. Ujú. ¿Y qué? La ayuda idónea, ¿no? ¿Por qué referenciamos otros libros, hermanos? ¿Qué contestaríamos? ¿Por qué los varones llevan integridad y santidad? ¿Por qué las hermanas llevan ayuda idónea? ¿Por qué será? Ajá, sí. Para llevarnos a la vida real esa situación. Ujú, sí. ¿Y en qué debemos de basar todo lo que leamos? En la Biblia. Ajá. Y, y como lo vimos, el mismo Pablo hacía referencias a citas de otros libros. Y por eso empezamos la prédica con referencias de otros libros. Pero nada más para tener el contexto. Ujú. ¿Cuál sería el único objetivo de decir si un libro es bueno o un libro es malo? Si me dice que soy pecador y que necesito un arrepentimiento, acercarme a Dios, si ese libro me dice eso, palomita, ¿sí o no? Si el libro de los varones le está diciendo que reconozcan y que tengan su palabra y que todo su fe esté en Dios y que sin palomita, pero si no dice eso, no, cero, a un lado, ¿sí? Si te dice cambio de hábitos y te dice que tu cambio de hábitos va a estar dedicándole una oración a Dios, cuidando tu alimentación porque Dios mandó ciertas cosas naturales y esto y eso, pues palomita, pero si te dice otras errantes, no. Y cuidado porque pues vienen muchos libros de ocultismo, de prosperidad, de economía, de finanzas, pero no están. ¿Creen que la Biblia no habla de finanzas? Sí, habla. ¿No hable de medicina? Pues claro que sí. Nada más el clic es leerla y pasar al tercer nivel. Ujú.
que pidamos la sabiduría del Espíritu Santo para escudriñar, para ir letra por letra y así, ¿ok? Y ahí es donde entonces sí tiene suficiencia la palabra, si no, nos quedamos en lectura llena. Vamos a orar. Padre, gracias te damos en esta tarde porque es mucho el conocimiento que tú das y que lamentablemente nosotros hacemos caso omiso, lamentablemente no lo llevamos a práctica. Te pedimos que nos des ese corazón receptivo, que nos des también el entendimiento de tener una persona que nos guíe, Padre, que esté dedicada a tu palabra y que también tenga ese don. Así en esta oración pedimos por ese pastor que no sabemos los tiempos ni quién será, pero en tu amor, en tu misericordia sabemos que lo tienes para con tu iglesia. Quien pueda guiar, quien pueda restaurar, quien pueda dar consejo a la luz de tu palabra. Perdona porque a veces hacemos la lectura llana, porque a veces por querer tener cantidad de conocimiento solamente leemos por leer, pero no lo llevamos a la práctica. Señor, danos ese corazón dispuesto a reducir en tus mandamientos lo que nos exhorta nuestro Señor Jesucristo y Salvador, de amar al prójimo, de tenerte a ti como único Dios, de no buscar en otras fuentes, sino que en tu divinidad solamente, Señor. Sé con mis hermanos presentes, danos el entendimiento, haznos comprender el espacio para dedicar cada uno de nuestros hogares el estudiar. Danos esa sabiduría, danos esa oportunidad de llegarnos a documentos, a comentarios, a literatura sana, Señor, y que podamos obrar en nuestra vida el cambio, podamos ver ese fruto para poder compartirlo, Señor, a los que no te conocen. Permite también, Padre, que podamos ser eco en estas personas que solamente tienen la lectura llana, que leen tu palabra y no entienden, que podamos ser ese instrumento para explicar, que podamos guiarlos, Señor, y compartir tu evangelio, que son las buenas nuevas, Señor, que podamos comprender que solamente en ti estamos y que mandaste a un Salvador, Jesucristo. Y en ese mérito elevamos esta oración en nombre de Cristo Jesús. Amén.